Ante esta orden, lo peor fue la separación de personas que no estaban preparados para ello. Días antes, todos se despedían de sus seres queridos con un simple gesto, con la confianza de que por la tarde se volverían a ver. Pero ese día se vieron separados, impedidos de reunirse o de comunicarse. Hasta enviar cartas estaba prohibido, para evitar que éstas fueran vehículo de infección. Los guardias en las fronteras los primeros días cedían para mandar un mensaje al exterior, pero al ver la magnitud y la gravedad de la enfermedad, se negaron. Toda comunicación estaba prohibida. Al cabo de unos días, la gente preocupada por sus seres queridos del exterior, ya que sabían que ellos no podrían salir, preguntaban si los del exterior podían regresar. El gobierno dijo que sí, pero no volverían a irse. Era claro, todos eran libres de entrar, pero no de salir de la ciudad. Muchos tomaron la situación a la ligera y se reunieron con sus parientes. Otros veían el peligro al que expondrían a sus familiares y prefirieron sufrir la separación. La gente comenzaba a mostrar sus sentimientos y a valorar a las personas que en algún momento habían tenido tan cerca. La emoción que todo ciudadano sentía era de confusión. No sabían cuál era su deseo, si retroceder el tiempo o que la situación pasara más rápido. Solo aceptaban su condición de prisioneros, en completa soledad. No creían que durara más de 6 meses. Lamentaban no haber hecho lo que antes podían hacer con sus seres queridos. Había gente como el periodista Rambert y otros que durante su viaje habían sido separados de sus familiares. Desde la clausura, ningún automóvil entró a Orán. Los barcos que venían cambiaron de ruta. El comercio había muerto de la peste. Los ciudadanos tenían sentimientos encontrados. Tristeza por la separación y miedo. No lograban aceptar la enfermedad. Ni los periódicos ni la agencia Rasdok tenía información oficial de las estadísticas de la enfermedad. Al ver las cifras de muertes durante 6 semanas, que era de 345, el gobierno tomó medidas, como solo los productos indispensables llegaban por carretera o avión a Orán. Era muy limitado. Aún con eso, la gente llenaba cafés, calles, parecían de vacaciones. Los cines hicieron gran negocio, aún proyectando siempre la misma película. Los cafés donde servían vinos y alcoholes estaban saturados, pues según un anuncio del café, decía que el vino puro mataba al microbio y te protegía de la enfermedad. El doctor Rieg extrañaba a su esposa y solo deseaba que ella estuviera bien y que se recuperara. 3 semanas después de la clausura, fuera del hospital, el doctor Rieg se encontró con el periodista Raymond Rambert. Rambert le contó que había dejado a su casi esposa en París y le había escrito una carta que fue rechazada para enviarse, así que esperó más de 2 horas haciendo fila para hacer un telegrama que decía: todo va bien, hasta pronto. El periodista Rambert pensó que él podía marcharse de la ciudad, pues no tenía por qué permanecer ahí si él estaba por un simple viaje. El gobernador le negó la salida, pues la situación era muy grave y no podía hacer excepciones, y solo lo consolidó diciéndole que dentro de la ciudad podía encontrar material para un reportaje. Le contaba esto al Dr. Rieg para pedirle un favor, que le hiciera un certificado donde asegurara que él no tenía la enfermedad, a lo que Rieg se negó, pues no sabía si el periodista Rambert tenía o no la enfermedad y no podía asegurarse de que no se infectaría saliendo de su despacho para ir al ayuntamiento. Rieg le decía que había miles de personas que estaban en la misma situación que él, a lo que Rambert refutaba que él no era de esa ciudad, pero por desgracia ya formaba parte por el simple hecho de estar ahí. El doctor Rieg deseaba que todas las personas se pudieran reunir con sus familiares, pero había leyes, órdenes y peste. Rambert, molesto, le dijo que él saldría de la ciudad sin su ayuda y que al tomar esas medidas tan drásticas no había pensado en nadie, ni en las personas que quedarían separadas a causa de sus acciones. El doctor Rieg le dijo que no tenía por qué juzgar y hacía mal en enfadarse con él, e invitó al periodista Rambert a que resolviera el asunto, si era algo que tanto deseaba. Y Rambert salió del despacho molesto. El doctor Rieg estaba de acuerdo de la impaciencia del periodista Rambert por la felicidad, pero ¿acaso tenía razón al acusarle? El número de muertes por semana llegaba a 500. La situación en el hospital y en el auxiliar eran difíciles. Los pacientes enfermos eran incontables y las familias de los pacientes sabían que no volverían a verle más que curado o muerto. Había pasado ya un mes de peste. La catedral se llenaba de gente.
El padre Peneleux subió al púlpito y dijo: «Hermanos míos, habéis caído en desgracia. Hermanos míos, lo habéis merecido». Seguida de esa frase, citó parte del Éxodo, la peste en Egipto. La primera vez que esta plaga apareció en la historia fue para herir a los enemigos de Dios. Y comentó que era momento de reflexionar. Los justos no temerían nada, pero los malos tenían razón para temblar. Ninguna fuerza terrestre, ni la misma ciencia del hombre, podían ayudar a evitar el caos. El padre Peneleux mencionó que ni meditar ni visitar a Dios los libraría, pero que Él los guiaría por el camino de la salvación. A partir de aquel domingo hubo en la ciudad pánico en general. Algunos ciudadanos perdieron la cabeza y se dejaron llevar por la violencia al intentar engañar a los guardias de las barreras para escapar de la ciudad. Había muchos, como el periodista Rambert, que intentaban huir del pánico, sin éxito. Rambert defendía su causa diciendo que él era un extraño en la ciudad y por lo tanto su caso debía ser considerado. A lo que el gobernador le respondió que su caso era similar al de varias personas, así que no era tan singular como él imaginaba. El periodista Rambert recibió del gobernador una hoja donde tenía que anotar su identidad, situación familiar, recursos económicos actuales y anteriores. Le explicaron que esto era para notificarle a su familia si muriera de peste y que ellos pudieran reembolsar los gastos del hospital. Y esto era para el resto de los ciudadanos. Los días para el periodista Rambert eran difíciles. Deseaba el fin de la enfermedad, como el resto de la ciudad. Eran finales de junio, el verano llegó, y con ello un aumento de víctimas, cerca de 700 por semana. Los calores favorecieron a la epidemia. La peste era la ruina del turismo, no llegaban clientes a los hoteles. Se fundó un periódico nuevo, El Correo de la Epidemia. Informaba sobre los progresos o retrocesos de la enfermedad. En julio los restaurantes abrían, aunque con la angustia del contagio. La situación para el Dr. Rieg no mejoraba. Los sueros que mandaron de París no hacían ningún efecto y las cifras subían. El historiador Tabou visitó al Dr. Rieg, quien le mencionó que sabía que el gobierno organizaría un servicio civil para obligar a hombres a participar en la asistencia general, pero le preguntó por qué no solo pedir voluntarios. A lo que el Dr. Rieg le contestó que ya se habían pedido, pero los resultados eran escasos. Tabou le pidió autorización para organizar una agrupación sanitaria de voluntarios, donde él participaría. Rieg le advertía que ese trabajo podía ser mortal. El equipo sanatorio ayudó a que los ciudadanos vieran la peste tal y como era, para luchar contra ella. Nunca se habían respetado tanto las leyes. El Dr. Castel se dedicaba a fabricar sueros contra la enfermedad. Parte de los equipos sanatorios trabajaban en asistencia preventiva, higiene personal en barrios muy poblados. El periodista Rambert luchaba por impedir que se enfermara de la peste. Como vio que su esfuerzo por salir de la ciudad era inútil, quería salir vivo cuando todo pasara. El contrabandista Cotard, al conocer la historia del periodista Rambert, lo llevó a conocer a unos amigos que hacían negocio, contrabando, al pasar mercancía por las puertas de la ciudad, las cuales vendían a precios muy altos. El plan era sacar al periodista Rambert de la ciudad. Él estaba muy agradecido con Cotard. El escape le costaría 10,000 francos, los cuales aceptó pagar sin ningún problema, solo que tenía que esperar 2 días, pues tenía que ser planeado a detalle, los cuales a Rambert le parecieron interminables. El periodista Rambert visitó al Dr. Rieg, le contó sobre su plan de salir de la ciudad y le preguntó si la enfermedad avanzaba. El Dr. Rieg le dijo que sí, pero más lento, pues los medios de lucha contra la peste eran insuficientes para erradicarla. Incluso con todos los médicos y personal sanitario que habían venido a ayudar, y le sugirió a Rambert que se diera prisa para salir de la ciudad. El periodista Rambert decía que no era cobarde, solo que no soportaba la idea de que la epidemia durara mucho tiempo y no pudiera ver a su esposa. Y no entendía para qué sería útil dentro de la ciudad, aunque era obvio que como personal sanitario. Faltaba que todos tomaran las medidas. Los días para el escape del periodista Rambert se alargaban. En una plática normal entre el periodista Rambert y el historiador Tabou, Rambert se enteró por Tabou que la esposa del Dr. Rieg estaba en un sanatorio fuera de la ciudad. Esto hizo reflexionar al periodista Rambert y le preguntó al Dr. Rieg
si podía trabajar como equipo sanatorio en lo que se iba de la ciudad, a lo que Rieg aceptó agradeciéndole su acto. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo del libro La peste de Albert Camus. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y suscríbete. Bye bye.